Es para mí un honor el dar la bienvenida en este día de Geociencia Libre organizado por Centro Geo a nuestro siguiente ponente, el doctor Eduardo Aguado, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, además de fundador y director general del Sistema de Información de la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Redalit, pero sobre todo un gran promotor desde hace ya varios años de todo este movimiento del acceso abierto en América Latina. Estimado doctor, agradecemos el haber aceptado participar en esta edición de este Día de Geociencia Libre, en el que desarrollará una ponencia muy interesante con el tema de licencias para recursos libres. Adelante, por favor, estimado doctor, le escuchamos. Bueno, ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces, continuemos. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Me pidieron que hablara alrededor de 15 minutos. Entonces voy a hablar y de entrada voy a decir que, aunque no quisiera entrar necesariamente en esa discusión, que hay un sinfín de concepciones acerca de la ciencia abierta y acerca del acceso abierto. Es parte central de lo que tenemos que hacer, definir con qué hablamos para poder entender esto. Pero yo me voy directamente a lo que planteo o a lo que me pidieron que hablara, que es de las licencias. Y voy a hablar desde una perspectiva donde el conocimiento es un bien público y patrimonio de la humanidad. Esto es diferente a algunas cosas que se han dicho, como que la ciencia abierta tiene las menos restricciones posibles. Sí, el punto es cuáles son las restricciones. Dos, que es de todos para todos. No, no necesariamente. O al menos no hablaré desde esa perspectiva, porque voy a hablar de licencias, y si habláramos de licencias, pues tendríamos que ser libres, abiertas, cerradas, comerciales, semilibres, semiabiertas, semicerradas, y además tendríamos que hablar según quién, ¿no? Porque evidentemente hay consensos en pequeños grupos o grandes grupos, vamos a plantearlos así, pero hay una discusión sobre esto. Y segundo, tendríamos que decir que no hay una única historia, aunque evidentemente hay posiciones dominantes por las propias cosas. También hablaré, bueno, creo que con eso doy punto acerca de esto, y vamos a hablar del problema. Es decir, si queremos una licencia, es porque estamos hablando de derechos y tenemos que plantearnos sobre el copyright y el derecho de autor. Y en México, para hablar de esto, pero en buena parte de los países del mundo, los derechos se definen entre morales y patrimoniales y se dan solamente a humanos, para el punto central hoy de la inteligencia artificial. Y voy a hablar de la publicación científica, de las revistas, de los artículos. Los libros tienen otra problemática, las obras de arte tienen otra problemática, etcétera, etcétera. Yo voy a hablar solamente de publicación científica, de eso que publicamos los académicos, que mayoritariamente estamos en universidades y que recibimos un salario ya, y que nuestro trabajo es publicar. No es el caso necesariamente de los libros ni de todos los autores, pero en el caso de la publicación científica, en su gran mayoría, somos personas que estamos insertos en una institución. Hablando de eso, pues vamos a hablar de los derechos morales, de esos derechos que protegen al autor y su obra. Y los derechos morales, ¿de qué lo protegen? De que la obra es personal, es inalienable, irrenunciable, imprescriptible y inembargable. Es decir, si no somos contratados por obra determinada, nosotros somos los dueños, entre comillas, de los derechos de autor de nuestro artículo. Pero no es tan sencillo, porque este artículo que yo les presento es un artículo de 26
países de 53 autores y que ha tenido una cita. Ok, entonces no soy solo yo, porque estoy hablando con 26 países, quién sabe cuántas decenas de instituciones y demás. Cuando habláramos de un artículo que yo solamente escribo, pues habría que plantearse otro tipo de problemas. Primero, de quién es, mío o de la universidad que me paga para hacerlo. Y ahí es donde entramos a los derechos patrimoniales. A diferencia de los derechos morales, son los derechos de explotación, la posibilidad de cobrar y la posibilidad de tener beneficio privado, y también de lo otro, la posibilidad de cerrar. Es decir, como es mío, yo ya no lo pongo a disposición de nadie. Esos son los derechos. Entonces, cuando tenemos un artículo, hay dos cosas. Los derechos morales, que son inalienables, es decir, nadie, ninguna empresa comercial puede decir que el autor Ana Pilar Beltrán, el primer autor de este artículo, no es la autora. Eso no se puede vender ni comprar. Pero lo patrimonial es quién tiene esos derechos. Su universidad, ella o una casa editorial comercial. Y quien los tenga, tiene los derechos de explotación, de cobrar y de cerrar. Entendiendo esto, entonces me traslado a Florencia, donde el David estaba originalmente en el año 1500 en la plaza pública, en el año 1504 para ser exacto, y que hoy ya no está en la plaza pública, sino está en la galería de la academia, pero yo ya no puedo entrar si no es con un boleto. O todos pueden entrar, siempre y cuando paguen, pero ya no está en la plaza pública. Ese es un punto central para lo que quiero decir. Y vámonos a otro punto. Si el conocimiento estoy planteando que es este patrimonio de la humanidad, que no es no comercial, vámonos al caso de la UNAM, patrimonio de la humanidad según UNESCO a partir de 2007. No solo la biblioteca central, sino lo que está detrás. Pero ¿qué es? Bueno, otras cosas del campus central, digamos, de la UNAM, que fueron las que fueron declaradas patrimonio, no toda la UNAM, todos los edificios que están alrededor de la biblioteca y demás, en 2007. Y cuando se declara un patrimonio de la humanidad, se dice que aunque esté en un territorio determinado, México, es una responsabilidad de la humanidad el protegerlo y el mantenerlo, ya no solo del país, sino de la humanidad. Y que aunque esté en México, no solo es propiedad y responsabilidad de México, sino al ser patrimonio de la humanidad, pasa a una situación más etérea, donde la humanidad tiene que protegerlo. Bueno, aquí vamos con esto. Vamos a hablar de una fotografía ahorita, pero lo importante de esta biblioteca central es lo que está dentro, el conocimiento, la infraestructura que produce. No solamente son las obras arquitectónicas de O'Gorman, que son maravillosas, punto número 1. Pero a la derecha tengo un punto. Para yo poner esta fotografía, tuve que comprar los derechos a una empresa. Y entonces nos vamos a esto. Si yo me voy a Wikipedia, saco la primera fotografía, pero me exige dar crédito al autor. También la segunda, si quiero hablar de la Vasconcelos, donde está la famosísima obra magnífica de Orozco. Pero si me voy y me voy al punto, digo, me cuesta 7,200 en Getty Images. Y me cuesta, quién sabe, $99 en Shutterstock. Bueno, entonces, el patrimonio de la humanidad, la simple fotografía de ella, se vende, aunque la puedo encontrar obviamente gratuita. Complicada. 2, ¿por qué debemos usar licencias? Debemos usar licencias para proteger algo, para impedir algo o para favorecer algo. Vivimos en un régimen donde el copyright, que por naturaleza se hace en el momento en el que se está haciéndose una obra, pues
se generan ahora otras licencias, las copyleft, así muy amplio, que de alguna manera renuncian a ciertos derechos y enfatizan a otros, para decidir qué quieres hacer con tu propiedad. Así debieran decidir los países, los gobiernos, los centros de ciencia y tecnología, obvio las universidades y obvio los autores. Si queda claro esto, tenemos que plantearnos que las licencias son determinantes porque los principales exponentes de la ciencia abierta, como Aaron Swartz, fue demandado en 2011 por $1 millón y 35 años de prisión, además de la incautación de sus bienes, por publicar algunos artículos de JSTOR. Aaron Swartz no soportó la presión y se suicidó posteriormente después. También podemos hablar del 2017. El Sevier demanda a Sci-Hub, un sitio donde nosotros entramos, nada más poniendo Sci-Hub, por $15 millones, que tiene más de 80 millones de documentos. Y que si no lo encontramos en nuestra universidad, pues podemos entrar perfectamente a Sci-Hub y sacarlo con el DOI o el título del punto. No absolutamente actualizado, pero ahí sacamos muchísimas cosas que en el otro lugar le cuestan pues $42 o $50. Y un caso personal es de Diego, colombiano, biólogo colombiano, que fue denunciado por 8 años de prisión. Muchísimas instituciones globales lo apoyamos y durante varios años estuvo en pleitos con el sistema judicial porque tenía una demanda del autor por compartir una tesis que él se encontró en Internet. Bueno, entonces las cosas no son tan sencillas. Pero, ¿qué sentido tiene hablar de acceso y ciencia abierta en México? Pues bueno, según Ugarte Pineda y Eva y Gilberto Parra, en el 2021 publicaron un estudio donde el 68.1% de los proyectos financiados por el entonces CONACYT está bajo muros de pago. Entonces, las instituciones pareciera ser que están en una contradicción, porque el dinero de la sociedad y del pueblo, ya te lo mencionaban así, pues está financiando procesos, pero la sociedad y el pueblo no pueden acceder a ellos, porque están en bases comerciales y no están necesariamente en los repositorios públicos. Bajo un estudio personal y junto con el equipo de investigación de Redalí, llegamos a la misma conclusión. 72.8 de los artículos en Scopus de una muestra de 21,000 SNIs de 2000 a 2020 están bajo muros de pago. Entonces hay una contradicción de política ahí. Y en México es el país donde más duración tienen los derechos de autor, más de 100 años. Y aquí detengámonos en un punto. 100 años para pues, una canción, aunque se hayan vendido los derechos después de la muerte del autor. Cuando una vacuna y el conocimiento científico dura 20 años la patente. Hay otra contradicción. Entonces, nuestra posición es de no a la privatización del conocimiento y no a la comercialización del conocimiento. Y hablemos de una experiencia de Redalic, que inició en 2003 y que tiene 22 años haciendo el conocimiento un bien público y patrimonio de la humanidad. Se me fue ahí una D. Y es una infraestructura abierta, propiedad de la academia, no comercial. Y esta es la arquitectura, no me voy a detener, pero Redalic junto con la Tindex, junto con la Tindex Claxo-GBIC, firmaron en el 2012 la Declaración de México a favor del ecosistema latinoamericano del acceso no abierto no comercial, donde decían que el conocimiento se debiera registrar bajo una licencia Creative Commons que diera reconocimiento, que no permitiera el uso privado y el beneficio privado y que se compartiera igual. Solo. Y también podríamos hablar de en el 2023 18,000 personas de instituciones de 95 países han firmado el manifiesto sobre la ciencia como bien público global.
donde se plantea un acceso abierto no comercial, proyecto impulsado en el 2023. Entonces, ¿qué camino tomar y qué licencia poner? Yo hablo ahorita de la Creative Commons, pero ayer leí un libro que te decía que los derechos eran de nadie, podían modificarse, la CSR4 del grupo Open Access Radical, ¿no? Entonces hay decenas de licencias, la pregunta es, ¿qué quieren ustedes? Y la pregunta entonces es, el futuro es claro, la ciencia abierta se abre paso y se consolida el mundo. El problema no es ese. El problema es en manos y en control o en propiedad de quién. Hoy en Redalic, parte de nuestras consultas ya no son los robots, es la inteligencia artificial generativa que entra a los servidores de Redalic para contestarle a los estudiantes, los investigadores o a la sociedad que le hacen una pregunta y le piden las fuentes. Ese es el problema. ¿Cómo lo solucionamos? Queremos proteger el conocimiento y realmente hacerlo patrimonio de la humanidad. Si fuera así, entonces desde nuestra perspectiva no podría permitirse la comercialización. Y no podría permitirse la comercialización, es decir, la licencia CC BY, simple y sencillamente porque permite la apropiación individual de algo, posteriormente el beneficio privado de ese algo y evidentemente la obra derivada de ese algo puede estar próximamente cerrada. Entonces, aquí hay contradicciones y lo abierto normalmente se ha entendido como lo sin restricciones que evidentemente beneficia a las grandes empresas privadas. Eso es lo que hay que discutir. En México, en mi opinión, solo falta actuar porque el acceso y la ciencia abierta está a nivel constitucional. El paradigma conceptual al decir que el conocimiento y la educación no son un privilegio, sino un derecho, y el discurso de la ciencia soberana y no comercial, ahí está. Entonces, pues debieran tener una licencia legal que permita mantener esto. Y si no, seguiremos siendo exportadores de conocimiento y la sociedad seguirá financiando procesos para generar conocimiento para que se apropien otros de él y no están ni siquiera en nuestros repositorios. Muchísimas gracias.